Felipe IV nació en 1605, y cuando subió al trono en 1621 heredó dos cosas: un imperio que empezaba a desmoronarse y un vigor amoroso que apenas cabía en los palacios de Madrid. Sus contemporáneos lo llamaron el Rey Planeta, pero no precisamente por su sabiduría cósmica, sino por su tendencia a tener cuerpos celestes girando a su alrededor. El poeta Francisco de Quevedo, siempre ácido, dejó dicho: el rey ama a muchas y gobierna a pocas, y en ambas cosas haya desvelo. Y es que Felipe IV fue un caso singular de monarca barroco, devoto hasta el escrúpulo y sensual hasta la reincidencia. Pasaba del rosario a la alcoba con la misma solemnidad con que firmaba un decreto, convencido de que Dios le había hecho rey y varón, por duplicado privilegio. Su vida puede resumirse así: reinó con desgana, amó con fervor y se confesó con desesperación. En 1615 se casó con Isabel de Borbón, hija del rey de Francia, una mujer culta, hermosa y tan paciente como un santo en ayuno perpetuo. Los cronistas coinciden en que Felipe la quiso sinceramente, lo cual no le impidió querer también, y con igual sinceridad, a media docena de damas más. La reina, resignada a los deberes de Estado, soportaba las escapadas de su marido con una mezcla de dignidad y resignación católica. El padre Francisco de Villalobos, confesor de la reina, le recomendaba rezar por el alma del monarca. Ella, piadosa, rezaba, pero probablemente no con intención de absolverlo. Cuando Isabel murió en 1644, Felipe quedó destrozado durante 3 semanas. A la cuarta, volvió a enamorarse. Su segunda esposa fue Mariana de Austria, su sobrina. La endogamia ya era deporte olímpico en la Casa de Austria. Era apenas una niña, y Felipe, ya entrado en la cuarentena, la trató con afecto paternal y disciplina, hasta que la costumbre volvió a imponerse. El confesor del rey, Fray Antonio de Sotomayor, llegó a notar con desesperación: Su Majestad muestra gran contrición de sus culpas carnales, hasta que vuelve a cometerlas. No exageraba. Felipe IV tuvo, según recuentos serios, y otros más divertidos, entre 30 y 40 hijos extramatrimoniales, reconocidos algunos, disimulados otros. Era, literalmente, el padre del barroco español. Entre sus aventuras más célebres figuran María Calderón, la Calderona, actriz de gran belleza y temperamento volcánico. De su unión nació don Juan José de Austria, quizá el más ilustre de sus hijos ilegítimos. La historia dice que cuando el niño fue presentado al rey, éste exclamó: «Vive Dios, que es hijo mío, porque me mira con la soberbia de los que nacen sin permiso». La Calderona acabó recluida en un convento, no se sabe si por arrepentimiento o por exceso de información. Eugenia Martínez de Aragón, dama de la corte, de quien se decía que confesaba sus pecados con el rey antes que con su confesor. Anna Aponte, que le dio una hija llamada Francisca, discretamente enviada a Flandes. El cardenal Barberini, enviado del Papa, resumió el caso en un informe secreto al Vaticano: el rey católico peca con abundancia, pero siempre con propósito de enmienda. La Iglesia, viendo su generosidad con conventos y donaciones, optó por aplicar indulgencia plenaria y silencio administrativo. Felipe IV pasaba más tiempo en confesión que en Consejo de Estado. Su conciencia, hipersensible y entrenada por los jesuitas, entraba en crisis cada vez que salía de una alcoba. Fray Antonio de Sotomayor, su primer confesor, sufrió tanto que pidió ser relevado por motivos de salud espiritual. Le sustituyó el dominico Fray Juan Everardo Nitar, quien duró poco. Su majestad no se contiene, y su contrición es como la nieve al sol. El propio rey admitía en cartas privadas, conservadas en el archivo de Simancas: vivo entre la culpa y la oración, peco por flaqueza y me absuelvo por deber. Era, pues, un penitente profesional, capaz de pecar con la eficacia de un funcionario y confesarse con la sinceridad de un santo frustrado. El padre Salazar y Frías escribió con resignación en 1655: «El rey no tiene igual en arrepentirse, ni en recaer. Y no sé cuál ejercicio practica con más constancia». En la corte de los Austries, la pasión era una cuestión de protocolo. Cada amante tenía su rango, su horario y su compensación. Había damas oficiales, damas discretas y damas en transición. Felipe, siempre generoso, dotaba a sus antiguas amadas con casas, pensiones o conventos de clausura. La frase popular «quien bien te quiere te encierra» bien pudo inventarse en su reinado. El duque de Medina de las Torres, testigo de la época, observó con sorna: «Ninguna mujer de Madrid se queja del rey, todas esperan su turno». El monarca era, efectivamente, un conquistador metódico. Sus encuentros amorosos se agendaban con la misma precisión que las audiencias diplomáticas, y muchas veces en los mismos salones. El propio Velázquez, su pintor y confidente, llegó a escribir en una carta, hoy perdida,
pero citada por Antonio Palomino, que su majestad tiene más retratos que horas del día y casi tantos rostros de mujer en su memoria. La paradoja barroca alcanzó su culmen con Felipe IV. El rey más devoto de la cristiandad era también el más reincidente del pecado carnal. Sus escapadas nocturnas se alternaban con procesiones de Semana Santa, y sus amantes podían coincidir en las mismas bancas que los prelados. No era hipocresía, era una forma de teología aplicada. Felipe creía sinceramente que Dios lo había hecho pecador para poner a prueba su fe y a sus confesores. El padre Sotomayor, antes de morir, dejó escrito un epitafio no oficial pero certero: fue el rey más cristiano de los pecadores y el más humano de los reyes. Felipe IV murió en 1665, a los 60 años, agotado por la guerra, la melancolía y el exceso de descendencia. Su corte, acostumbrada al movimiento perpetuo de su corazón, quedó súbitamente en silencio. En su testamento, el monarca escribió una frase que bien podría servir de moraleja barroca: si erré, fue por amor, y si amé, fue por error de mi condición. Lo que no especificó fue a cuántas.